Amigos, bienvenidos como siempre a su espacio Reflexineando. Esta semana voy a hacer el video más personal que hasta la fecha he grabado. Digamos que me lo quiero dedicar a mí, pues porque esta semana cumplo año. Y entonces aprovecho para recordar pues 5 títulos que han sido definitorios en mi vida, sobre todo en cuanto al cine se refiere. Ojo, no son los 5 títulos que más me gustan, no son mis 5 películas favoritas, aunque algunas de ellas sí coinciden. Pero son sobre todo títulos que vi cuando era muy joven, por ahí de los 20 años, y que definieron que quería dedicar el resto de mi vida a algo relacionado con el cine. Entonces esta semana vamos a hablar de mis 5 influencias cinematográficas en Reflexineando. Voy a seguir un estricto orden cronológico y la primera película de la que voy a hablar pues es una película llamada Relaciones Peligrosas, Dangerous Liaisons, dirigida por Stephen Frears en 1988. Yo no la vi en el cine, de hecho ni siquiera sabía que existía. Yo calculo que le debe haber visto 2 o 3 años después, por ahí del 90-91, que me encontraba a principios finales de la preparatoria y pues un buen día estaba en la noche viendo la televisión, no había nada que ver. Y de repente en un canal de televisión abierta, de señal abierta, pues la encontré, iba empezando. Fíjense qué tanto me fascinaría que pues no me importó tanto verla en televisión, ni tampoco me importó tanto que estuviera doblada en español. Pero provocó algo en mí importante, ¿no? O sea, es una película que me cautivó, que pasaron días, semanas, meses, y yo la seguía teniendo como muy presente. La película habla sobre la aristocracia del siglo XIX, particularmente de 2 personajes interpretados por Glenn Close y John Malkovich, que son examantes y llevan una relación ahí un tanto peculiar. Entonces, de repente el personaje de Glenn Close le pide a John Malkovich que seduzca a una joven que está a punto de casarse y que tiene como muy buena reputación en la sociedad, interpretada por Michelle Pfeiffer. Y bueno, pues el resto de la trama se desarrolla al respecto, pues porque como pueden intuir, Michelle Pfeiffer acaba enamorándose perdidamente de John Malkovich. A mí una de las cosas que me sedujo fue, en primer lugar, aunque los 3 están excelsos en sus papeles, John Malkovich me provocó algo particular, ¿no? Sobre todo porque normalmente en este tipo de películas vemos un desempeño actoral como muy sobrio, como muy protocolario, muy propio. Y aquí John Malkovich, de cierta manera podríamos decir que está interpretando un personaje actual, vigente, pero en una época anterior, ¿no? Entonces es como muy desparpajado, muy espontáneo. Y eso le da una vileza particular, ¿no? Entonces a mí John Malkovich en esa película me capturó. Y en segundo lugar, la trama, ¿no? La trama porque es una película que habla sobre las bajezas humanas, ¿no? Sobre todo las bajezas morales, porque pues finalmente es jugar con las personas y hacer mofa de ellas a través de la satisfacción personal. Evidentemente hay un rasgo ahí interesante que viene a complejizar la trama, que es que John Malkovich también acaba enamorándose de Michelle Pfeiffer, pero pues tampoco es condescendiente en su final la película, ¿no? Entonces, su análisis, el análisis que hace acerca de la psique humana me pareció fascinante. La segunda película es de 1989, es británica, dirigida por Peter Greenaway y se llama El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, que es de 1989, pero yo no la vi tampoco en el cine, tampoco sabía que existía. Esta ya la vi en la universidad, yo calculo que por ahí a la mitad de la universidad se organizó un ciclo de cine en el auditorio de la universidad y una de las películas proyectadas ahí fue El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante. Yo no sabía de qué se trataba, pues fui junto con mis amigos a verla. Mis amigos poco a poco empezaron a abandonar la sala porque es una película particularmente desagradable, o sea, no mala, es desagradable, porque retrata todas las vilezas humanas que se puedan imaginar, sobre todo el personaje central, que es interpretado por Michael Gambon, es vomitivo, o sea, es un personaje horrible, ¿no? Moralmente hablando. Entonces, poco a poco mis compañeros empezaron a ir y yo me quedé, o sea, yo no podía dejar de verla. De entrada porque esta película tiene una propuesta estética extraordinaria, ¿no? O sea, tiene un manejo de la fotografía y del diseño de producción en cuanto a colores, formas, texturas, etcétera, que te cautiva, ¿no? Es una especie como de obra de teatro porque predominan los planos abiertos, pero la cámara se va moviendo en travel a lo largo de los distintos escenarios y va pasando, ¿no?, de un set a otro de esa manera, o sea, predominan los planos secuencias en ese sentido,
pero todo es tan barroco, ¿no? Está tan saturado de color y de elementos que es cautivante, ¿no? Entonces, de entrada, la parte estética me sedujo. Y en segundo lugar, la historia, que repito, es horrible, ¿no? O sea, habla de lo peor del ser humano. Yo creo que incluso en comparación, Relaciones Peligrosas es como para Kinder, ¿no? Porque esta película de verdad es horrible. La parte del clímax es particularmente desagradable. Habla sobre canibalismo, nada más les digo eso. O sea, tiene una escena por ahí relacionada con ello. Entonces, realmente es una película que me cautivó, ¿no? Que me definió y me influyó muchísimo, sobre todo por su parte visual, ¿no? O sea, el cuidado que tiene toda la propuesta, los encuadres, la composición, fue algo que me hipnotizó y que hasta la fecha, a pesar de ser una película tan difícil de ver, es cautivante y cada vez que puedo, pues la repito porque realmente tiene una influencia en mí considerable. La tercera película es de 1994. Aquí sí yo ya tenía un poco de noción acerca de que el cine me estaba provocando algo en particular. Iba pues ya más adelantado en la carrera. Y esta sí la vi en el cine, ¿no? O sea, por elección propia. Y es una película de Tim Burton que es quizá su mejor película. De hecho, no quizá, para mí definitivamente es su mejor película, pero es la menos conocida de todas, es la menos comercial. Se llama Ed Wood y es protagonizada, como no, pues por Johnny Depp. Habla sobre un personaje real, Edward Wood Jr., que pues fue un director de cine en los 50 en Estados Unidos. Dirigía básicamente películas de serie B de terror, es decir, puros churros, ¿no? O sea, películas muy, muy malas. De hecho, pues en algunos ámbitos de la industria es considerado como el peor director de la historia, ¿no? Eso es debatible, porque creo que hay otros peores. Pero aquí lo interesante es que es la biografía de este personaje. La película es en blanco y negro, entonces estética y plásticamente es un dulce para los ojos, sobre todo considerando la estética burtoniana. Pero a mí realmente lo que me cautivó de la película fue la pasión del personaje central, ¿no? Este protagonista, este personaje, estaba de cierta manera cegado por su pasión por el cine. O sea, él realmente concebía y veía y sentía que hacía las mejores películas de la historia, ¿no? Pues porque eran como equivalentes a su pasión, a su amor por filmar. Pues habla muy bien, de cierta manera, del trabajo de alguien, el que ame por encima de cualquier cosa lo que está haciendo. La siguiente película también es de 1994, también la vi en el cine y de cierta manera tiene cierta relación con lo que estaba mencionando yo acerca de la pasión del personaje central de Ed Wood con respecto a hacer cine. Es una película mexicana de la que hablé hace algunos videos llamada Bienvenido Welcome y que demuestra precisamente a este sector de la industria o a estos personajes de la industria mexicana que hacen muy malas películas, pero que es tanto su gusto por hacerlas que están dispuestos a enfrentar cualquier tipo de infortunio y cualquier tipo de rechazo de la industria con tal de seguir filmando. Esta experiencia de ver Bienvenido Welcome es bastante particular porque, pues como comenté hace algunos videos, se trata de una película que se está filmando dentro de la película, ¿no? Entonces nosotros vemos al equipo de producción haciendo una película, pero eso lo sabemos más o menos como 20 minutos después de que empezó. Los primeros 20 minutos en realidad se trata de la trama de la película que se está filmando, que es acerca del SIDA, pero pues uno, sobre todo en ese tiempo que se estaba estrenando en cine, pues no tenía ese antecedente. O sea, tú pensabas que quizá era una película sobre el SIDA. Llegué al cine con mi acompañante, empezamos a ver la película, pero realmente, pues como el punto es que están haciendo un churro, pues la película es de muy mala calidad. Pero como no sabes que están haciendo una película, pues yo estaba así, o sea, a un minuto de decirle a mi acompañante, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, esto es una porquería. Cuando de repente aparece el boom en el encuadre, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, no, este es el colmo, o sea, definitivamente sí me voy a salir. Entonces, unos segundos después ya no solo se ve el boom, sino te das cuenta de que están filmando una película. Y ahí, o sea, quedé como hechizado, ¿no? O sea, quedé impactado, quedé poseído por la película, porque realmente habla de eso, ¿no? Del cariño de hacer una película y lo difícil que es levantar un proyecto cinematográfico en un país como el nuestro. Esto que generó en mí, o sea, era una película que estaba a punto de salirme de la sala, pero me di cuenta que era una película súper seductora y que realmente su falta de calidad era la que me estaba impulsando a dejar la sala sin saber que era una película que estaba siendo hecha dentro de la película. Entonces, del cine mexicano es uno de mis grandes cariños, ¿no? Precisamente por lo que me enseñó durante su visionado.
Y la última película de la que voy a hablar hoy es de 1996, es Fargo, Secuestro Voluntario, una película de los hermanos Coen. Y aquí creo que ya estaba bastante consciente de que quería hacer algo con mi vida relacionado con el cine, ¿no? Fui a verla, de hecho, a una muestra internacional de cine en la Cineteca Nacional y curiosamente no me encantó el día que la vi por primera vez. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de la proyección eran no las mejores, pues, porque estaba muy llena la sala, hacía mucho calor, me tocó muy atrás y es algo que no me encanta. Entonces, al final como que me gustó, pero no salí fascinado. Sin embargo, había algo, digamos como un Pepe Grillo que me decía, es que tienes que volver a verla, ¿no? O sea, hubo algo, un clic especial con la película que hizo que me impulsara a volver a verla, aunque no me había fascinado. Unas semanas después lo volví a hacer, ya en una sala comercial, con mejores condiciones de proyección, y me enamoré, ¿no? O sea, Fargo es una película que puedo ver 1000 veces, quizás es de las películas que más veces he visto en mi vida. De entrada, pues porque es súper disfrutable su sentido del humor, ¿no? Es un sentido del humor súper grotesco, negro. En segundo lugar, el trazo de sus personajes, ¿no? Desde William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi, o sea, todos están excelentes porque lo que retrata la película en general es que un hombre que tiene un suegro millonario decide planear el secuestro de su esposa para cobrar el rescate él directamente, pero son tan estúpidos todos en la película que todo se sale de control y bueno, eso lo hace súper disfrutable. Ahora, la estupidez que es retratada en la película, en realidad lo que hace es que los Coen hablen un poco de cómo ven ellos a Estados Unidos, ¿no? O sea, es una crítica, una sátira acerca de el estadounidense promedio, ¿no? El estadounidense incluso de pueblo, el de provincia, y su devoción por el dinero, que es una inquietud frecuente en el cine de los Coen. A partir de ahí no solo me enamoré de Fargo, sino de todo el cine de los Coen y en general de todo el cine, ¿no? Son 5 películas que puedo ver 1000 veces y por lo que representaron en mi vida y en mi cariño por el cine, pues nunca me van a cansar. Muchas gracias como siempre por su atención y su compañía, amigos. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales para que nos digan qué les parece el contenido de este canal y que nos sugieran temas que podamos abordar en este espacio. También no olviden suscribirse a la página de YouTube para que sigamos creciendo como comunidad. Los espero la semana que entra para seguir reflexionando. Hasta luego.